Ante la pregunta, ¿qué es una mezcla?, se puede decir que es una agregación de sustancias sin interacción química entre ellas, o también se podría considerar como un material formado por dos o más componentes unidos, pero no combinados químicamente. Incluso también se podría definir como una combinación de sustancias, de tal forma que cada sustancia retiene su propia identidad química. Como se puede observar en estas definiciones, en una mezcla hay unión de sustancias, pero las cuales no reaccionan entre sí, ya que su dispersión de unas en otras es exclusivamente física. Si hubiese combinación química, es decir, reorganización de enlaces químicos entre sí, entonces se trataría de una verdadera reacción. De lo anterior se puede concluir que en una mezcla es posible la separación de sus componentes por medios físicos. Las mezclas pueden clasificarse por el número de fases presentes en ellas, y de acuerdo a este criterio, pueden ser mezclas homogéneas, aquellas en donde existe una sola fase, es decir, tienen las mismas propiedades en todos los puntos del volumen de las mismas, y por otro lado, mezclas heterogéneas, aquellas que tienen más de una fase. De acuerdo a estas definiciones, entonces podría haber mezclas homogéneas de composición uniforme e invariable, lo cual es en realidad una sustancia pura, por ejemplo el agua líquida cuya composición en todos sus puntos siempre es la misma, dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno, y a estas sustancias no se les refiere comúnmente como mezclas. Pero es posible que la combinación de dos sustancias pueda tener una composición variable y en este caso se trata de una verdadera disolución o mezcla homogénea. Por ejemplo, en un vaso de agua podemos disolver menos o más cantidad de sal, es decir, generar mezclas de composiciones distintas. Una disolución está formada por dos partes, una de esas partes es el solvente, al cual se le puede también denominar como disolvente, dispersante o medio de dispersión, y la otra parte es el holo solutos. La distinción entre solvente y soluto resulta ser un tanto relativa e imprecisa, sin embargo se puede decir que el solvente puede ser el que tiene el mismo estado de agregación que la disolución, lo cual no siempre nos puede servir para distinguirlo, y por ello también se le puede llamar solvente a la sustancia que generalmente es más conocida como tal. Por ejemplo, es común en disoluciones donde participa el agua, identificar al agua como el solvente, independientemente de su concentración en la disolución. Otro posible criterio es llamarle solvente a la sustancia que está presente en mayor cantidad en la disolución. De acuerdo a lo anterior, el o los solutos deberían ser la otra u otras sustancias presentes en la disolución. También es posible clasificar las mezclas por el tamaño de las partículas de soluto en la disolución, y de acuerdo a este criterio, las mezclas pueden ser dispersiones, suspensiones o falsas disoluciones, cuando el diámetro de las partículas de soluto excede a una décima de micra. Ejemplos de este tipo de mezclas son la mezcla de agua y arena, los zumos de frutas o los aerosoles. En los dispersoides, coloides o disoluciones coloidales, el tamaño de las partículas de soluto se ubica en el rango entre una décima y una milésima de micra. Ejemplos de este tipo de mezclas pueden ser la leche, la mayonesa, la espuma de afeitar, la gelatina o la sangre. Por último, los dispersidos o disoluciones verdaderas tienen partículas menores a una milésima de micra. Algunos ejemplos de ellas lo son la disolución de sal o azúcar en agua, el agua potable que tiene disuelta algunos minerales en ella o el alcohol disuelto en agua. Por su estado de agregación las mezclas pueden ser gaseosas, cuando un gas está disuelto en otro gas, como el aire puro y seco, que contiene nitrógeno y oxígeno. Un líquido disuelto en gas, como el aire húmedo, o un sólido en gas, como el polvo en aire. Líquidas, cuando el gas está disuelto en un líquido, como las bebidas carbonatadas. Un líquido disuelto en otro líquido, como en el caso de la gasolina, o un sólido disuelto en líquido como cualquier salmuera. O sólidas, cuando hay un gas disuelto en un sólido, como hidrógeno en paladio. O un líquido disuelto en un sólido, como el mercurio en cobre, o también un sólido en otro sólido como sucede en las aleaciones.
Una propiedad que le caracteriza a cualquier mezcla es su composición, la cual indica la proporción de soluto y solvente. La forma ordinaria de indicar dicha composición es a través de la concentración, que es la cantidad de soluto por unidad de cantidad de solvente o de cantidad de solución, y para lo cual existen diversas formas de calcularlo o expresarlo.